Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Lo primero, agradecer vuestra presencia aquí en esta sesión formativa. Me confirma que el sonido está correcto, la imagen entiendo que también, con lo cual vamos a dar comienzo a esta sesión formativa de introducción al trading armónico, ¿de acuerdo? Va a ser una sesión formativa introductoria para aquellos que no estéis familiarizados con esta forma de entender el trading o con este estilo de hacer el trading y que veáis un poco cuáles son los fundamentos de todo esto, ¿de acuerdo? Con lo cual, muchos de vosotros ya me conocéis, ¿vale? Soy Pau Bastidas, trabajo como analista de GKFX España y, bueno, soy un apasionado de la búsqueda del orden en el caos, quizá por mi formación técnica o quizá por la constante búsqueda de la armonía, ¿no? Bien, en primer lugar, este es el índice que tenemos para la sesión de hoy, que es el trading armónico, patrones armónicos más comunes y después un listado en toda la serie de patrones que hemos estado que vamos a estar comentando, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que no vamos a entrar en detalle en el estudio de cada uno de estos patrones, vamos a tener una primera referencia o visión global para que podáis entender en qué se basa esto del trading armónico. A partir de ahí veremos algunos ejemplos de todos los patrones aquí descritos, ¿de acuerdo? Bien, entonces los patrones más interesantes son el patrón 5-0, el ABCD, los murciélagos, cartlis, cangrejos, tiburones, mariposas y three drives o patrones de 3 impulsos, ¿de acuerdo? Así es que, visto lo visto, vamos a empezar con esta sesión. Bien, ¿qué es el trading armónico? El trading armónico es un estilo de hacer trading basado en el análisis de los mercados bajo la percepción y la búsqueda de la armonía en el aparente caos de los mercados. Vaya, una frase un poco larga y difícil de leer, pero finalmente lo que quiere decir esto es que el trading armónico es la búsqueda de los patrones armónicos o de la armonía en el aparente caos de los mercados, ¿de acuerdo? Las relaciones matemáticas armónicas se encuentran en diversas formas de la naturaleza, ¿de acuerdo? Sabéis que las matemáticas son el lenguaje del estudio de la naturaleza, ¿de acuerdo? Los mercados, como resultado de la interacción o las interacciones de las masas, son parte de la naturaleza y se rigen por las mismas leyes que forman nuestro comportamiento racional e irracional. Bien, esto quiere decir, básicamente, que los mercados son la interacción de un montón de gente, de las masas, y por lo tanto, como resultado de la interacción de un montón de gente, deberían regirse por las mismas leyes que nos regimos nosotros mismos, ¿vale? Tanto a nivel racional como irracional, a nivel consciente como inconsciente, ¿de acuerdo? Bien. Vale, vamos a ir avanzando. En referencia a lo que decíamos en cuanto a las relaciones armónicas que se pueden encontrar en la naturaleza, todo lo que es creado por la naturaleza tiene una relación armónica bastante, no evidente, pero bastante bien definible en muchos casos. En este dibujo, algunos lo reconoceréis, el Vitruvio, ¿de acuerdo? El hombre de Vitruvio, aquí tenemos una mariposa y aquí tenemos una espiral de Fibonacci, ¿de acuerdo? Bien, todo esto tiene en común que está regido por las mismas leyes armónicas o sigue los mismos patrones armónicos que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Empezando por la espiral armónica de Fibonacci, aquí tenemos
pues una espiral mediante la cual empezamos por una unidad, la duplicamos, esto lo volvemos a duplicar, se vuelve a duplicar y llevamos una relación armónica que va generando una espiral de este estilo, ¿vale? Con lo cual es 1, 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así consecutivamente se iría ampliando la espiral hasta el infinito, ¿de acuerdo? Esto es lo que es la serie de Fibonacci. Bien, vamos a verlo un poco más en profundidad. Como os decía, la serie de Fibonacci tiene una característica fundamental y es que cada número es la suma de los dos anteriores, ¿vale? Con lo cual, la serie empieza por el 0, 1... Bien, me diréis, el 1 no tenemos dos números. Bueno, empecemos 0, 1, 1, 2. Veis que el 2 es la suma del 1 y 1. 3 es la suma del 2 más 1. 5 es la suma del 3 más el 2. 8 es la suma del 5 más el 3. 13 la suma del 8 más el 5 y así hasta el infinito. ¿De acuerdo? Esto lo que genera es una serie infinita con una relación armónica igualmente infinita, ¿vale? Bien, la relación que hay entre todos estos números se define mediante el número áureo, ¿vale? El número áureo, que es esta representación que podemos ver aquí en pantalla, se define como phi, ¿vale? Esta es la fórmula para aquellos que seáis aficionados a las matemáticas, es 1 más raíz de 5 partido de 2 y curiosamente, el número, que a muchos os sonará, de los que hacéis trading, es 1,618, ¿vale? Es una de las extensiones más importantes y más utilizadas de Fibonacci en los mercados, 1,618, ¿vale? También este número tiene, digamos que es, por decirlo de alguna manera más o menos simple, el coeficiente que rige todas estas estructuras armónicas que hemos comentado. Esta es la espiral o la rosa de Fibonacci, mediante el cual se va formando una espiral, como habíamos comentado, formando esta serie de segmentos en la cual cada área es la suma de las dos áreas anteriores, empezando desde el centro y creando una espiral. De este modo, ¿vale? Vemos que se crea una estructura muy similar o muy semejante a la estructura de una rosa, como podría ser en este caso, ¿vale? Lo cual nos hace pensar pues que todo está relacionado o está correlacionado mediante esta misteriosa serie de Fibonacci y su coeficiente, por decirlo de alguna manera, el número phi o el número áureo. Bien, ¿qué más cosas siguen todo este patrón? Prácticamente todo, desde nosotros, como hemos visto en el hombro de Vitruvio, en el cual pues las relaciones de un cuerpo humano ideal o el ideal de belleza del cuerpo humano se rige por este mismo patrón, hasta por ejemplo la distribución de las ramas y hojas de los árboles están creadas o se crecen de esta misma manera, con esta misma relación, para poder aprovechar toda la luz solar que les llega a cada una de ellas, como la distribución, hemos dicho, de las hojas y ramas, como por ejemplo las caracolas, que siguen una relación espírica precisa y muy armónica, como la distribución de las venas sanguíneas, por llamarlo de alguna manera también, de las hojas y muchas otras relaciones armónicas que existen en el universo y en la naturaleza, ¿de acuerdo? Esto nos podría hacer pensar en varias cosas. Todo se mueve en ciclos, ¿vale? Las estaciones del año, las plantas, los animales, los humanos, los océanos, los planetas, todo se mueve en ciclos. Podríamos pensar que este comportamiento cíclico, relacionado de una forma armónica, forma parte de nuestro ADN. Hace que nuestro comportamiento esté condicionado, al menos condicionado, por este patrón cíclico, mediante lo que se rige, por lo que se rige todo lo que nos rodea, ¿no? En este caso. Podríamos pensar que los mercados, como parte de la naturaleza, también se mueven en ciclos
y todos sabemos que se mueve en ciclos, ¿vale? Bien, el estudio de los ciclos en cuestión ha resultado muy provechoso para la humanidad, o sea, desde los avances tecnológicos más recientes como la telecomunicación, el estudio del comportamiento de la luz, el sonido, todas las variables físicas de la naturaleza están relacionadas con el estudio de los ciclos, ¿de acuerdo? Todo este estudio de los ciclos pues se definen en las ondas armónicas, y su relación armónica está relacionada con la serie de Fibonacci, como hemos comentado. Bien, no vamos a entrar en profundidad en una clase de física o de telecomunicación o de, digamos, física aplicada a la naturaleza. Simplemente dejar esto dicho y que penséis si esto se cumple porque lo estemos diciendo o por casualidad, o por qué ocurre esto, por qué todo tiene una serie de ciclos y tiene una relación armónica entre sí. Bien, como hemos comentado y como estamos hablando de la serie de Fibonacci y su aplicación en los mercados, uno de los errores más frecuentes o cómo se aplica todo esto a la armonía en el trading utilizando los retrocesos y extensiones de Fibonacci, tenemos que pensar cómo utilizar esto, ¿vale? ¿Hay una regla para utilizar Fibonacci en el estudio de los mercados? Pues no hay una regla establecida. El trading es algo muy personal y nosotros tenemos que encontrar nuestro propio análisis válido, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es, por ejemplo, que debemos o podemos usar máximos y mínimos que estén ya establecidos en el pasado para contarlos como puntos de referencia, ¿vale? Máximos y mínimos establecidos. Movimientos impulsivos o movimientos que generen impulsos y que generen movimiento del mercado. Podemos utilizar también retrocesos de esos movimientos impulsivos para tener referencia, pero debemos evitar usar los máximos y mínimos como en el punto o nivel del mercado en el que nos encontramos en el momento del estudio, ¿vale? Los máximos y mínimos en lo que nos encontramos, a no ser que sea para medir la fuerza del impulso y no para proyectar figuras, ¿de acuerdo? Si en el momento en el que nos hallamos ahora mismo en cualquier activo lo consideramos como un máximo para trazar nuestros retrocesos o extensiones de Fibonacci, tenemos muchas probabilidades que ese no sea el definitivo o el máximo o mínimo definitivo, con lo cual es importante proyectar usando patrones que ya están establecidos, patrones no, sino máximos o mínimos que ya estén establecidos, o impulsos, movimientos impulsivos, como hemos comentado. Bien, este es un primer ejemplo de la aplicación de los retrocesos de Fibonacci, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver la exactitud con la que se cumple, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el 0% en el mínimo marcado en julio del 2012 y aquí tenemos el máximo, en este caso, que hemos tomado como referencia por la zona de 1.4962. Podemos ver cómo el mercado ha ido respetando una serie de niveles. Este, por ejemplo, se me ha olvidado marcarlo, pero aquí tenemos un primer retroceso hasta el nivel 88,6, ¿de acuerdo? De esta serie. Esto es un nivel que os recomiendo que añadáis a vuestro estudio de Fibonacci porque es bastante relevante y se utiliza bastante para algunas figuras armónicas. Podemos ver aquí el 61,8, que es bastante también relevante, como el mercado se ha soportado casi milimétricamente por ese punto. Vemos que al romperlo hemos llegado hasta un nivel del 38,2, milimétricamente también, para después volvernos a apoyar en el 23,6, volvernos a rebotar contra el 50 hasta el 0, ¿vale? Volvemos aquí, 38, o sea que podríamos decir que estos niveles de Fibonacci son una especie de paradas en el camino del precio, donde debemos observar
cómo se comporta el precio, cuántos vendedores y cuántos compradores entra en cada uno de esos puntos y su implicación en lo que va a ser la evolución del precio para poder estimar distintos objetivos. Bien, si tenéis alguna pregunta, si no os importa, al final hacemos una ronda de preguntas con todo lo que tengáis y vamos resolviendo todas las dudas, aunque haya que volver hacia atrás, no hay problema. Bien, ¿cómo sabemos si un FIBO está bien trazado? Bien, pues creo que un FIBO bien trazado nos tiene que dar niveles significativos de forma clara, ¿vale? Un FIBO bien trazado nos dará una visión clara de la relación armónica del mercado. Nos dará niveles claros de referencia o referenciados por el comportamiento del precio. Bien, ¿cuántos niveles de Fibonacci podemos encontrar en un gráfico? Esto es una pregunta un tanto con trampa, llamémoslo así, ¿vale? Cuando analizamos un gráfico, por definición, un gráfico que estemos viendo es un gráfico definido en un determinado marco temporal, ¿vale? Y obviamente el mercado, como sabéis, tiene un carácter fractal, es decir, que dentro de un nivel definido en un gráfico existen muchos otros niveles definidos en otros gráficos que están siendo analizados en marcos temporales diferentes, ¿vale? Con lo cual, ¿cuántos niveles de Fibonacci podemos encontrar en un gráfico? Infinitos, ¿vale? ¿Y por qué digo infinitos? Porque el mercado es una sucesión de números que va marcando una línea o un comportamiento en un determinado activo, que es el precio. Pero el precio no solamente se mueve en los gráficos que más utilizamos, como puede ser 1 minuto, 5 minutos, 15, 1 hora, un día, 4 horas, sino que es digamos, infinito. Hay gráficos que pueden analizarse en infinitos marcos temporales. La fractalidad del mercado nos ofrece el estudio de un mismo activo desde infinitos puntos de vista, tanto desde la fractalidad temporal como la de niveles. Bien, esto es un poco lo que hemos venido diciendo. Los puntos de referencia más importantes suelen ser máximos y mínimos representativos. Bien, esto viene a confirmar la teoría o recomendación que hemos dado anteriormente. Puntos donde se han producido movimientos importantes y o rotaciones, yo aquí añadiría, en el pasado, ¿vale? No basta con que nos hagamos nuestra idea en la cabeza de lo que va a hacer el precio en los 2 minutos siguientes. Bien. Ahora no os asustéis, muchos de vosotros ya conoceréis estos dibujos que están muy extendidos por la red. Estos son algunos de los patrones más habituales armónicos que están compuestos por toda esta serie de relación de números y relaciones armónicas basadas en la serie de Fibonacci que hemos comentado. Y esto, junto con la observación del mercado de mucha gente durante muchos años, ha ido determinando patrones que son patrones armónicos que siguen esta relación que hemos comentado y que son aplicables y nos pueden ayudar en muchos casos tanto a proyectar como a operar en consecuencia a la formación o posibilidad de formación de los mismos, ¿vale? Algunos de los más importantes son estos que vemos aquí, que es el patrón 5-0. Ahora iremos uno por uno echándole un vistazo, ¿vale? El patrón AB igual a CD, normalmente conocido como ABCD. Bueno, esto es un ABCD alterno, que luego analizaremos también. Aquí tenemos un bat o murciélago, un butterfly o mariposa. Aquí tenemos un cangrejo, un Gartley y un patrón de 3 impulsos o un free drive, ¿vale? Bien, vamos a empezar un poco, vamos a analizar, no vamos a entrar mucho en profundidad en todo el análisis matemático o numérico, puesto que creo que eso es algo que cada uno tiene que estudiarlo con calma y entender la relación correctamente por su cuenta, pero bueno, que veáis un poco. Tenemos este patrón muy frecuente y muy común, que es el patrón 5-0, en el cual tenemos dos tipos,
perdonar, tenemos dos tipos. El patrón que nos daría una señal de compra, ¿de acuerdo?, que sería el patrón bullish, o el patrón bearish, que nos daría una señal de venta, ¿vale? Este es el patrón alcista y este es un patrón bajista. Que estos patrones pueden formarse en un momento en el que el precio sufra una rotación, es muy frecuente, pero en muchos casos también pueden formarse como patrón de continuidad, ¿vale? O sea que mucho cuidado con este tema. Bueno, veo que tengo algunas preguntas por aquí. ¿Este webinario está siendo grabado? Sí, está siendo grabado, luego podréis observarlo. En un patrón me sirve para un gran periodo de tiempo, pero no para otro periodo de tiempo distinto. No acabo de entender la pregunta, Paul. No sé, cuando puedas, por favor, explícate un poco mejor. Mientras tanto, vamos a seguir un poco con esto. Aquí, como os decía, tenemos dos tipos de patrones, el patrón alcista y el bajista. Ahora bien, el patrón alcista, que es este, el que está aquí representado, es habitual como un patrón de vuelta, es decir, un patrón de rotación del precio, en el cual el mercado ha venido bajando y tenemos la formación de un patrón de este estilo, lo que nos da una señal de compra, ¿de acuerdo? Una flecha con una dirección alcista. Ahora bien, esto no es del todo correcto siempre, es decir, esto también se puede formar como un patrón de continuidad. Podemos tener esta flecha o este punto cero inicial, lo podemos tener aquí abajo, podemos encontrar este mismo patrón como un patrón de continuidad, como simplemente un escalado en los precios, y lo mismo pasa con este otro patrón, que es el mismo pero invertido, de venta, ¿vale? ¿Es más habitual encontrarlo como un patrón de vuelta o de rotación? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que también es posible tenerlo como un patrón de continuidad y no solamente de vuelta. Bien, aquí vemos que de la teoría a la práctica hay un buen trecho, y aquí os pongo un ejemplo de una proyección de un patrón que hemos intentado proyectar, ¿vale? Aquí tenemos el punto cero, mediante el cual estaba bajando, tenemos el punto A, B, C, y hemos hecho una proyección a el punto D, ¿vale? Si bien aquí en el punto C, de acuerdo con nuestra proyección, hemos podido tomar una decisión de venta y hemos podido vender, vemos como el precio no se ha movido en línea recta hacia acá, ¿vale? De hecho, todavía no se ha terminado este patrón, porque esto es el oro hace unos minutos, ¿vale? Con lo cual, aquí lo que hemos hecho es una proyección y ahora tendremos que determinar si esto realmente se cumple, ¿vale? Hasta el momento, los que hayan tomado una decisión de venta en este punto, pues el mercado está yendo a su favor, pero lo que quería marcaros con este caso es que si el punto B es lo que nos daría como objetivo una señal de compra y hemos optado por vender en el punto C con una proyección, tenemos que tomar como referencia el punto D como un nivel, ¿vale? Tenemos que tomar como un nivel, nunca como un punto o una coordenada en el espacio-tiempo. Es decir, nunca como una coordenada en el que si el precio no toca este punto, no se cumple el patrón. No. Si el precio evoluciona de esta manera y termina aquí, perdonad, os voy a poner para que lo podáis ver, tal que así, ¿de acuerdo? Si vuelve así y cubre este patrón, pues estaría tocando el nivel de referencia que hemos establecido y deberíamos tomar el patrón como correcto. Bien, ¿cómo está? El color rosa no me acaba de gustar mucho, pero bueno, de momento vamos a cambiarlo a negro. Aquí lo que he hecho es básicamente una clonación de líneas, ¿vale? Aquí tenemos una línea roja que, como vemos, es exactamente igual a esta y es una proyección. Aquí vemos una línea azul que vemos que es exactamente igual a esta, ¿de acuerdo?
y esta línea es la que es distinta dentro del patrón. Bien, esto es una proyección y las proyecciones sirven para tener referencias de niveles y para tomar decisiones conforme al escenario que nosotros pensemos que es más probable. Pero tenemos que tener en cuenta que una proyección obviamente puede fallar en cualquier momento. Así que o los que pensemos o hayamos pensado que este punto era un buen punto de venta, ¿de acuerdo? Cuando el mercado llegue, bueno, ya ahí depende de vuestras reglas de money management, pero cuando el mercado llegue por debajo o se ponga por debajo de un punto razonable o donde os diga vuestras reglas de gestión monetaria, debéis poner el stop en positivo. Bien, continuamos. Vemos que tenemos algunas preguntillas por aquí. Vamos a ver si podemos ir resolviendo alguna duda. Mientras tanto, bien, me refería a que si una serie de FIBO calculada para un periodo de 15 minutos no es el mismo valor para un periodo de tiempo de una hora. No es el mismo, o sí, ¿vale? Depende. Es decir, el que tú estés analizando el mercado en un marco temporal de una hora o de 15 minutos o de media hora o de 4 horas no es representativo. Lo que es representativo es precisamente los niveles que tú tomas como referencia, ¿vale? Entonces, en un gráfico de 15 minutos a lo mejor tienes como relevantes una serie de niveles y en un gráfico de una hora tienes como niveles representativos otros niveles, ¿vale? Ok, muy bien, pues nada, vamos a continuar. Bien, este es otro de los patrones más habituales y que se cumplen con muchísima frecuencia. Son patrones ABCD o patrones AB igual a CD, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que básicamente es muy sencillo, que esta distancia de A a B es la misma que esta de C a D. En esto se pasa lo mismo, de A a B tenemos la misma distancia que de C a D, ¿vale? Y aquí tenemos lo mismo, de A a B tenemos la misma distancia que de C a D, solo que aquí ya se empiezan a aplicar extensiones de Fibonacci. Aquí tenemos la primera en 127, la segunda en 161,8, ¿de acuerdo? Podríamos continuar más adelante. Y aquí tenemos el mismo caso pero invertido, ¿vale? Con lo cual se representa como un patrón ABCD, pero con una serie de características especiales. Si bien hay que decir que yo añadiría en este punto todos los no extensiones, sino retrocesos o puntos intermedios que nos marca la relación de Fibonacci, también sin llegar a su objetivo, porque también van a ser zonas representativas, como por ejemplo la zona de 0.618. ¿vale? Es decir, el 61,8% de esta proyección también es importante y también tenemos que proyectarlo, ¿vale? Muy bien, esto es lo que se conoce como patrones ABCD. Vamos a ver algún ejemplo. En este caso vemos un patrón compuesto. Vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, aquí tenemos el punto C y aquí el D, ¿de acuerdo? Vale, entonces aquí tenemos un patrón ABCD que ha sido proyectado, es decir, aquí tenemos este patrón A, vale, esto es el BC y aquí tenemos el CD. Bueno, no sé por qué os lo pinto todo, porque al final no se queda más confuso. Esta longitud es exactamente igual a esta longitud, ¿vale? Con lo cual, aquí lo que tenemos es una proyección. El precio, como vemos en el gráfico, no ha llegado a ese punto, ¿vale? Se ha quedado muy cerca, ¿vale? Pero no ha llegado a ese punto. Es muy habitual que el mercado se pare un poco antes de llegar a su objetivo para entonces formar una consolidación, como suele ser habitual, ¿vale? Vemos aquí, o como vemos en este estilo, y entonces alcanzar su objetivo formando algún otro tipo de patrón armónico compuesto, ¿vale? En este caso
os lo digo ya, como es el euro, alcanzó este nivel hace poco. Perdonar un segundo, que no sé qué ha pasado. Bien, un segundito, perdón. En este caso lo que pasó es que se creó esta mariposa, el mercado llegó hasta aquí, mostró algo de respeto sobre este objetivo y continuó hacia arriba, ¿vale? Es muy habitual cuando los patrones armónicos fallan, y están bien definidos, podemos tener, suelen fallar de forma bastante, por decirlo de alguna manera, miserable, ¿vale? Suelen fallar bastante violentamente, ¿de acuerdo? Y esto puede ser por dos causas. Bien, porque tenemos otra serie de patrones que se nos están escapando en marcos temporales más amplios habitualmente, o porque simplemente pues ocurre algo en ese momento que hace que el precio no se comporte de forma armónica como estaba previsto. Bien, aquí vemos que tenemos un patrón ABCD en el segundo tramo, pero que sin embargo esto es un triple patrón, ¿cómo llamarlo? Sí, un patrón confluente de tres tramos, ¿vale? Aquí tenemos el primer tramo, que es el 1, 2 y 3. Esto es un three drive o patrón de tres impulsos que luego veremos, con lo cual tenemos tres patrones armónicos en un solo gráfico y todos confluyendo en una misma zona, ¿vale? Esto lo que genera es una zona de confluencia. Las zonas de confluencia son zonas mediante las cuales el precio, digamos, se ve atraído a esas zonas de una u otra manera, y son zonas normalmente o habitualmente de rotación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. ¿No es lo mismo que las ondas de Elliott? No es lo mismo que las ondas de Elliott. Todos están basados en principios similares, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que las ondas de Elliott tienen también su relación armónica, pero no es el mismo tipo de estudio, es otra cosa. Bien, esto por ejemplo son mariposas ideales, son formas geométricas las cuales vais a tener que entrenar vuestros ojos para poderlas reconocer en la evolución del precio, y son muy útiles, ¿vale? Porque os van a dar la posibilidad de trabajar con stops muy ceñidos cuando hacemos una proyección en este punto, por ejemplo, o en este, cuando tenemos una mariposa invertida, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Pues si tenemos esta formación del precio, que es muy habitual, como sabéis, y tenemos la complexión o que vemos que el patrón se ha completado hasta su destino, que suele ser esta extensión que hemos comentado, aquí lo que nos da es una señal de venta, ¿vale? Con lo cual esto sería una mariposa de venta. Aquí lo que tendríamos es lo contrario, es si el precio evoluciona de esta manera y conseguimos alcanzar este objetivo, lo que tenemos es una mariposa de compra, ¿vale? El precio va a reaccionar en sentido opuesto a el punto D, en este caso. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, esto es el SP, hace un rato también, en gráficos de 4 horas comprimido, ¿vale? Y aquí quería comentaros dos cosas importantes. Perdón, no sé qué le pasa a esto, se queda la pantalla en negro de vez en cuando. Quería comentaros dos cosas. En primer lugar, vemos que aquí hay una mariposa bastante bien formada, bastante armónica. En este caso vemos que la proyección de Fibonacci va desde el 0, marcado en este mínimo, el 100% lo tenemos en este ala, y tenemos que el precio se ha estrellado precisamente contra la extensión 127,2, ¿vale? Vemos cómo de forma bastante armónica también se ha visto soportado por el 38,2, y lo que quería comentaros es la importancia de esta zona de confluencia, que es la zona que está marcada siempre entre el 61,8
y el 38,2 de los retrocesos de Fibonacci. Esta zona, lo que hemos hecho aquí es clonarla en su extensión 161,8, y esto es lo que se denomina habitualmente zona de confluencia, ¿vale? Y esto lo que nos daría es una zona de rotación. Tenemos muchas posibilidades de que el precio rote en esta zona, ¿vale? Rote en esta zona y no antes. Ahora bien, ahora mismo nos encontramos con que el precio ha llegado su extensión a 127,2, ¿de acuerdo? La mariposa, por llamarlo de alguna manera, ideal, tendría como objetivo la extensión 161,8, ¿vale? Con lo cual tendríamos algo así. Ahora bien, toda esta zona es la zona de confluencia o zona de rotación, mediante la cual, si hemos hecho una proyección en la que teníamos este dibujo y nos hemos puesto largos aquí, pues no hay una zona mejor para tomar beneficios que en cuanto empezamos a estar en esta zona, ¿vale? También podríamos tener este máximo reciente como máximo. Sí, ahora mismo está proyectado ahí, sería perfectamente válido hasta el 127,2, pero es más habitual y más armónico que pudiéramos tener llegar hasta la zona de rotación confluyente, con lo cual muy importante ver cómo el precio en su mayor parte se soporta por la zona de confluencia que hemos comentado entre el 61,8 y el 38,2, no solamente aquí, sino en muchas otras partes de la evolución del precio, y cómo si clonamos esta parte hasta la extensión 161,8, tenemos o nos da como resultado la zona de confluencia o de rotación que debemos vigilar. Bien, aquí tenemos otra serie de figuras. En este caso pues es un murciélago. Como os veis, son todas muy similares, son muy parecidas, tienen implicaciones distintas, y de lo que se trata esto es de entrenar nuestro ojo y nuestra mente a la hora de analizar el mercado para poder reconocer esta serie de figuras armónicas cuando se están formando o cuando están a punto de formarse, ¿vale? O cuando están, a punto de finalizar, ¿vale? Porque cuando se están formando y el precio del mercado está cercano a la zona C, pues tenemos una rentabilidad riesgo muy interesante, puesto que el punto A es la zona que invalida este patrón. Podemos, en este caso, pues ponernos largos en esta zona con nuestro stop, una rentabilidad riesgo bastante aceptable, con nuestro stop por debajo del punto A. Y si no se cumple, si el precio llega a tocar esta zona, pues este patrón queda invalidado, ¿de acuerdo? Esto sería lo que denominamos operar con proyecciones. Bien, las proyecciones obviamente son más arriesgadas que lo que son las cosas ya establecidas, aunque todo tiene su riesgo, y esto se trata de manejar el riesgo en todos los casos. Pero si tenemos esta figura plenamente establecida y el precio ha alcanzado el precio D, aquí lo que tenemos es una señal de venta clarísima, ¿vale? Que también igualmente tiene una rentabilidad riesgo muy interesante, puesto que podemos tener el precio que alcance su extensión 161,8, pero bueno, es como todo, tenemos que hacer trading en base a, iba a decir un patrón, pero no es cierto, a una confluencia de patrones, ¿vale? No nos podemos fiar solamente de un patrón, sino que tenemos que buscar las zonas de confluencia mediante las cuales vemos que varios patrones en distintos marcos temporales confluyen en esa zona. Bien, aquí en este caso vemos una aplicación bastante buena de lo que hemos estado comentando, ¿vale? Aquí tenemos un murciélago muy bien formado, en el cual tenemos trazado el Fibonacci de 0 a 100 hasta aquí abajo, y la pata D de un murciélago ideal está en el 88,6 del retroceso de Fibonacci. En este caso, perdonad que os lo marque aquí, ¿vale? 88,6. En este caso
está marcado por este punto, ¿vale? Y fijaros una cosa, aquí lo que hemos hecho es la misma técnica de lo que hemos comentado antes. Hemos marcado cómo de amplia es la zona de confluencia entre el 61,8 y el 38,2, lo hemos clonado y lo hemos superpuesto proyectándolo desde lo que sería su proyección ideal, en este caso sería el 88,6. Esto lo que nos da es este área mediante el cual vemos cómo ha rotado el precio, cómo ha empezado a mostrar respeto para apoyarse prácticamente en su objetivo inicial y después ha sido rechazado con fuerza, ¿vale? Bien, en este caso pues podemos ver un poco la misma aplicación en este otro patrón, desde este máximo en el cual tenemos un patrón de 3 impulsos que luego veremos, ¿vale? Perdón, aquí 2, 1, 2, 3. Bien, bueno, olvidaros de eso. Aquí tenemos un patrón de 3 impulsos que luego veremos por encima. Aquí tenemos la misma clonación que hemos puesto en nuestra proyección y vemos que el precio se está comportando o está empezando a comportarse de la forma esperada en la zona de rotación exactamente. ¿Ok? Bien, esto es bastante útil. Esta zona de, algunos le llaman radio dorado o llamarlo como queráis, pero es la zona más importante dentro del retroceso de Fibonacci. Bien, vamos a seguir un poco más. Aquí tenemos otra serie de figuras. Como os decía, no vamos a entrar en profundidad en todas ellas, simplemente que os suenen. Luego ya podréis estudiarlas con más detenimiento. Pero bueno, hay cartleys de este estilo, hay cangrejos, que son todas, como veis, figuras bastante similares y que siguen la misma estética, pero que tienen implicaciones distintas. Una cosa en común y que os va a ayudar a entenderlo así de forma sencilla es que el comportamiento del patrón es siempre opuesto a la dirección de la última pata, de la pata CD, ¿vale? Es decir, que si la pata CD es bajista, el comportamiento o la señal que nos va a dar es de compra, en este caso sería de venta, ¿vale? En este caso sería de venta también, y en este caso sería de compra. ¿Okay? Ahora bien, como os decía, es muy habitual ver esto como un patrón de reverso, es decir, que el mercado esté cayendo y llegue a este punto y genere un patrón de este estilo, pero es perfectamente factible que este tipo de patrones se formen como un patrón de continuidad, ¿vale? Así es que tener en cuenta ambas posibilidades. Bien, ¿cómo interpretas las líneas 1, 2 y 3? Por favor, debe estar el soporte debajo del otro. Las líneas 1, 2 y 3, bien, te referías al gráfico anterior, supongo. Si es eso a lo que te referías, eso era un patrón de 3 impulsos, lo vamos a ver ahora, con lo cual vamos a esperar y ahora lo comprenderás. Bien, aquí tenemos una aplicación de lo que hemos comentado, ¿vale? El cual se ve bastante claro que aquí tenemos un patrón de compra interesante. El objetivo mínimo en este caso es la mitad del triángulo, del primer triángulo o la zona de confluencia entre ambos triángulos que se forman. Eso es el objetivo muy mínimo, ¿vale? Bien, esto es la libra hace un rato, ¿vale? Vemos cómo se ha apoyado en el 61,8 de este retroceso, ¿vale? Y aquí tenemos dos proyecciones. Hemos proyectado esta proyección de Fibonacci y hemos medido también los retrocesos y extensiones de esto. ¿Esto para qué sirve? Es decir, midiendo esta distancia en cuanto a sus retrocesos y extensiones de Fibonacci y midiendo esta, que son las dos alas, ¿vale? Lo que tenemos son distintos puntos de confluencia que nos van a dar niveles muy importantes, ¿vale? Aquí obviamente confluyen muchos niveles entre ambos dos, pero en sus extensiones tenemos que tener en cuenta pues que como están marcadas de forma opuesta,
pues nos van a dar niveles de confluencia importantes a vigilar en ambos sentidos. Si hacemos la misma proyección en el mismo sentido, igualmente nos van a dar valores similares que van a generar zonas de confluencia con mayor y mayor peso según vayamos sumando patrones, llamémoslo así, ¿vale? Bien, este es el patrón que habíamos comentado de 3 impulsos que hemos visto anteriormente, que es también muy habitual. Aquí tenemos dos tipologías muy similares, una de ellas que nos da un patrón de impulsos de 3 impulsos con señal de venta en su objetivo de culminación, y aquí tenemos lo mismo pero con señal de compra en su objetivo de culminación, ¿vale? Con lo cual, obviamente, esto es la señal de venta y esto es la señal de compra sin mayor complicación. Como os decía, no nos vamos a meter exactamente en todos los ratios y demás, eso es algo que podéis analizar vosotros, pero sí creo que es importante, y como os digo, esto es muy habitual que sea un patrón de continuidad, es decir, que el mercado venga bajando, tengamos un retroceso con free drive para volver a darnos una señal de venta. Y lo mismo puede pasar con esto como un patrón de continuidad, que el mercado venga subiendo y nos vuelva a hacer un retroceso en 3 impulsos para volver a darnos una señal de compra, ¿vale? Bien, esto es una posibilidad, o la otra posibilidad, como os digo, sería continuidad. O sea, perdón, reverso, que fuera un reverso, que el mercado fuera subiendo con fuerza. Perdonad, os borro esto, os lo vuelvo a poner, que el mercado venga subiendo con fuerza, como es este caso, ¿vale? Para empezar a formar este tipo de patrón con la consecución de un tercer impulso y un patrón de vuelta, ¿vale? ¿Siempre son solo 3 impulsos? No, esto es un patrón en sí, ¿vale? El patrón de 3 impulsos son 3 impulsos. Ahora bien, como hemos visto, es muy habitual poder encontrar suponte un patrón ABCD formado por ejemplo, 3 impulsos. Me explico. Si tenemos un patrón ABCD en el que, perdonad que se me ha borrado, si tenemos un patrón ABCD en el que este es el punto A y este es el punto B, ¿de acuerdo? Podemos tener que dentro de este patrón ABCD, este segundo tramo de A, B, vamos a pintarlo, este segundo tramo, por ejemplo, podría presentarse en un patrón de este estilo. Voy a cambiar de color, a ver si me ayuda. A ver si me ayuda. Ah, pues no, lo siento. Vaya, bueno, lo vuelvo a pintar. Este segundo tramo podría ser o podría formarse perfectamente mediante un patrón de 3 impulsos de este estilo para volver a darnos esta señal. Con lo cual, esta zona es una zona de confluencia que se basa en un patrón ABCD más un patrón de 3 impulsos y lo que hace es reforzar nuestra señal de venta en este caso, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver algún impulso ya aplicando varios patrones o confluencias, como es por ejemplo en este caso, ¿vale? Es una proyección del euro que hice hace algún tiempo, que podemos ver de alguna manera. Ok, ¿podemos tener más de un patrón en un mismo instrumento? Sí, es además muy habitual, ¿vale? Y como os he comentado antes, no es recomendable centrarnos o operar en base a un único patrón. La confluencia de patrones es lo que nos va a dar cierta seguridad o mayor probabilidad de que se cumplan nuestras proyecciones, en este caso, ¿vale? Me explico. Como ves en este gráfico, aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí un patrón de 3 impulsos, ¿vale? Tenemos un patrón de 3 impulsos que se ha ido hacia arriba, ¿vale? Y en este caso ha sido un patrón de 3 impulsos de continuidad, ¿no? Tenemos un patrón de continuidad, porque el mercado venía subiendo, en este caso, cuando ha empezado a generarse este, ¿vale? Vale, ¿qué más patrones tenemos? Vamos a ir borrando según los vamos marcando. Tenemos un Gartley, en este caso, voy a marcar, aunque dibujar con el ratón aquí es un poco
un poco complicadito, pero bueno, aquí vemos un Gartley, que tenemos una proyección, perdonad, no sé por qué, esto de vez en cuando pierde la señal, lo vuelvo a dibujar, aquí tenemos un Gartley, como hemos comentado, bastante armónico, bastante bien formado, ¿vale? El cual tiene objetivos aquí arriba, ¿vale? Y luego si entramos más en profundidad a esta zona, veremos que tenemos otra serie de confluencias de patrones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una proyección de un patrón A, B, C, D, ¿vale? Ok, que nos va a dar una zona de confluencia con objetivos estos, que para vuestra información están por los 1.38.5, 1.38.7. Vale. Luego tenemos más patrones todavía, o proyección de patrones. Tenemos la posible creación de un patrón de 3 impulsos en este caso, ¿vale? Más tenemos las posibles mediciones simétricas que puede haber entre los distintos impulsos para medir los retrocesos. Tenemos posibilidades de que esto sea un hombro, cabeza, hombro. Es decir, esto lo que nos va a dar son zonas de confluencia. A nosotros lo que nos interesa, o a los que hacemos trading armónico, lo que nos interesa es ver cuáles son las zonas de confluencia. Porque las zonas de confluencia nos van a dar las mayores o mejores relaciones rentabilidad-riesgo en este caso, ¿vale? Bien, aquí nos hemos acercado un poquito más, veo que no se ve del todo bien, me disculpo por esto, pero bueno, vemos que en este caso teníamos una proyección de 3 impulsos aquí, ¿vale? Que se ha completado, vemos que no hemos tenido la señal de venta o no se está cumpliendo la señal de venta, con lo cual lo que hacemos es proyectar un patrón ABCD y volvemos a tener el mismo objetivo. Con lo cual, ¿podemos encadenar patrones? Sí, ¿vale? Sobre todo cuando, digamos, ocurren cosas como los bancos centrales que lo que digamos que lo que nos está llevando a pensar es que los patrones proyectados en marcos temporales cortos tienen menor relevancia que las zonas de confluencia proyectadas en marcos temporales más amplios, con lo cual aquí si tenemos un Gartley, tenemos la proyección de una ABCD, como hemos dicho antes, en gráficos diarios y semanales, tenemos un posible incipiente ABCD también que nos vuelve a dar la misma zona de confluencia, tenemos el 161,8 desde la extensión de los máximos en este punto y tenemos muchos o varios al menos patrones que nos apuntan todos a este punto. Quizá si se forma algún patrón intermedio puede ser que falla siempre y cuando esta atracción sea superior a las del resto, ¿vale? Así es que bueno, esto es un poco lo que hasta donde podemos llegar, es tener en cuenta que esto es una introducción al trading armónico. Así es que si tenéis cualquier duda, si queréis saber más, pues os animo a que me escribáis, que contactéis conmigo. Podemos intentar ayudaros a todo lo que os interesa esta forma de operar. Espero que os haya gustado. Os voy a poner mi correo de todas formas por aquí para que me podáis escribir y nada, bueno, pues espero vuestros comentarios. Bien, Arturo, me estás haciendo una serie de preguntas. Te agradecería que me enviaras un correo y podamos hablarlo bien por Skype o como tú prefieras, ¿vale? Y te puedo resolver las dudas que tengas. Lo mismo os digo al resto. Gracias por vuestra atención y volveremos a estar juntos pronto, ¿de acuerdo? Gracias a todos. Saludos.